Buenos días, mis niños. Primeramente vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día. Hoy les voy a explicar qué son polígonos, sus elementos y su clasificación. Primero, antes de explicar qué es un polígono, les voy a explicar qué son líneas poligonales. Las líneas poligonales están formadas por segmentos de recta. Tenemos líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. Ahora, un polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una línea poligonal cerrada. Aquí tenemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene tres lados. Aquí están. Una línea poligonal cerrada. Tenemos tres lados. Ahora vamos a explicarles qué son o cuáles son los elementos de un polígono. Vamos a dibujar un polígono de 5 lados, un pentágono. Vamos a dibujar. Aquí tenemos el polígono de 5 lados. Vamos a ver, el primer elemento son los lados. ¿Qué son los lados? Son segmentos de rectas. Aquí tenemos un lado, aquí, el primer lado. A, el B, B, C, C, D y D, E. Entonces, ¿cuáles son los lados? Los lados tenemos A más B. De A a B es un lado. De B más C es otro lado. De C más D es otro lado. Y de D más E es el otro lado. Y de E más A el otro lado. Entonces tenemos 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Ahora, el segundo elemento son los vértices. ¿Qué son los vértices? Son los puntos que se forman con la unión de los segmentos. ¿Ves? Puntos que se forman con unión de dos segmentos. Aquí tienen un punto, otro punto, otro punto, punto, punto. ¿Por qué? Porque es la unión que se forma, es un segmento, forma el otro segmento, forma el otro y el otro. Entonces, ¿cuáles son los vértices? Los vértices está el primero A, B, C, D y E. Entonces, estos son los vértices. Ahora les voy a explicar qué es el tercer elemento, que son los ángulos. El ángulo interno está formado por dos ángulos. Un ángulo interno forma dos lados. Aquí tenemos un lado y otro lado forman un ángulo. Aquí tenemos un lado, otro lado y forma otro ángulo. Y así sucesivamente. Ahora, el cuarto elemento son las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son los vértices que se forman, que se unen, que no sean consecutivos. Por ejemplo, vamos a unir el vértice B con el D. Y el vértice D con el A no son consecutivos. El D con el A no son consecutivos. Si yo uno el B con el A, ya no sería diagonal, ya sería un lado. Entonces, por eso que las diagonales se forman en la parte de adentro del polígono. Vértices, uniendo vértices que no sean consecutivos. Ahora, vamos a ver la clasificación de los polígonos.
tenemos dos clasificaciones, que son los polígonos regular y los polígonos irregulares. Los polígonos regulares son los polígonos que tienen sus lados y sus ángulos iguales. Por ejemplo, un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, ¿verdad? Un cuadrado o un cuadrilátero también tiene sus tres lados y sus ángulos iguales, sus cuatro lados y sus cuatro ángulos iguales. Luego tenemos un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados iguales y tiene 5 ángulos. Luego un hexágono tiene 6 lados y 6 ángulos iguales. Y así sucesivamente. Tenemos polígonos de 3 lados, que es un triángulo equilátero, un polígono de 4, que es un cuadrilátero, de 5 es un pentágono, de 6 es un hexágono, de 7 es un heptágono, de 8 es un octágono, de 9 es un eneágono y de 10 es un decágono. Nosotros vamos a ver los polígonos hasta 10 lados, hasta el polígono decágono. Ahora, tenemos los polígonos irregulares. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Son los polígonos que no tienen sus lados iguales ni sus ángulos. Por ejemplo, yo puedo hacer un polígono de 4 lados Este polígono tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, tiene 4 lados iguales, tiene 4 lados, pero no son de la misma medida. Tenemos un polígono, vamos a hacer un polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 lados, pero no son iguales, por eso es que se le denomina polígono irregular. Entonces, vamos a dar un resumen de lo que son polígonos. Ya sabemos que un polígono son líneas poligonales cerradas. ¿Cuáles son sus elementos? Están los lados, los vértices, las diagonales y los ángulos. Tenemos, ¿cuál es la clasificación de los polígonos? Polígonos irregulares. Se diferencia de los irregulares porque los regulares tienen sus lados y sus ángulos iguales, y los irregulares no tienen sus ángulos ni sus lados iguales. Bueno, mis niños, eso es toda la clase. En la hojita que ustedes tienen, ahí está la planificación, ahí está un resumen del lado izquierdo, y del lado derecho está la actividad.